Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña en la que hoy nos vamos a la casa de perfumería de Armani, pero la colección Armani Privé. Aquí tengo en mis manos la miniatura del perfume de 7,5 mililitros, versión Eau de Toilette, del perfume Cypress Pantelleria. Aquí está la cajita en la que, bueno, pues nos vamos a encontrar con un perfume que tiene la misma forma que si buscásemos y encontrásemos lo que es la botella en normal. Aquí la estamos viendo. Es una chulada de miniatura. Bueno, mientras me reaplico, te voy a leer las notas que contiene. Y estamos hablando de un perfume del año 2021 de la familia Chypre, con notas de salida de cidra, bergamota, nerolí y mandarina. Notas de corazón, notas acuáticas y esclarea. Y notas de fondo roble, vetiver, amberwood y patchouli. Bueno, nos vamos a encontrar uno de toilette que para las 4 horas ya empieza a estar bastante suavecito. Las 5 horas ya habría que reaplicar. Tal vez nos quede un poquito de rastro y podamos sentirlo hasta las 6 horas, dependiendo de la piel de cada uno. Pero vamos a poner que tiene una duración entre las 5 o 6 horas, es uno de toilette, hay que refrescarlo. Y luego, al principio, intensidad media ligeramente alta. Porque, claro, esa salida en la que tenemos notas muy frescas y refrescantes, salen un poquito más, ¿de acuerdo? Pero luego se nos va a quedar en intensidad media la primera hora. Y después veremos que empieza a bajar, ¿de acuerdo? Bien, aromas. ¿A qué huele? La primera sensación es efectivamente del ciprés, ¿vale? Eso lo primero, es una nota amaderada aromática, como las coníferas, pero lógicamente pues el ciprés, si conoces este tipo de árboles, sabes que es una madera resinosa, pero que tiene un aroma particular y especial. Por lo cual, conociendo y sabiendo lo que es el aroma de un ciprés, puedes entender que esa va a ser la estructura principal del perfume. En la salida sale muy fresco y aromático porque nos han puesto notas cítricas como la bergamota y notas como la mandarina y flor de nerolí. Con lo cual tenemos una salida donde ese ciprés viene muy fresco, muy aromático con estas sensaciones. Maravilloso la impregnación del ciprés con el nerolí, que aunque vamos a sentir estas frutas cítricas frescas refrescándolo, pero el nerolí en la salida impregna mucho este aroma de ciprés. Ahora bien, efectivamente, según avanzamos en el perfume, baja la intensidad y sí vamos a notar un poquito las notas acuáticas. No son lo más potente en el perfume, ni es algo que marque muchísimo. Sí tiene un ligero toquecito acuático a partir de una media hora que empieza a bajar un poquito ese primer spray aromático del perfume. Entonces sí empezaremos a sentirlo. Ahora bien, aunque notamos y vamos a sentir la nota acuática junto al ciprés, en cuanto empieza a bajar la intensidad de los cítricos y a evaporarse las notas más frescas y ligeras del perfume de la salida, va a dar igual porque esa estructura de ciprés, aparte de un toquecito acuático que nos van a dar, seguimos notando sensaciones aromáticas. Vetiver y patchouli, que nos los vamos a ir encontrando, es que no se desprende de la parte aromática. Es un ciprés que arrastra todo tipo de notas herbales aromáticas. Con el tiempo, aunque es verdad que el perfume va rebajándose y va suavizándose, también es verdad que tenemos esa sensación ligeramente amaderada. No olvidemos que tenemos un amberwood y aunque tenemos roble, el aroma del roble no se come la sensación del ciprés, que el ciprés va a estar, pues es el centro de este perfume. Aún así, en el fondo, y yo creo que esa puede ser la parte que cuando pasan las 5 horas pudieras sentirla todavía en la piel, pues es sobre todo el amberwood, ¿no? Se te va a ir quedando una sensación amaderada, con esa sensación de una ámbar, madera. Quizá y aún puedas sentir un poquito aroma
herbal, ¿no? Ese vetiver o ese pachulí que aún está ahí, pero ya en ese momento, aunque quiere mantenerse porque es esa base de fijación de perfume en uno de toilette, pues se te va. Y entonces, claro, para mí, como lo más chulo de este perfume es la salida, el corazón, ese ciprés muy impregnado de aromas, es lo mejor. Claro, ya llegan sus 5 horas y yo incluso un poquito antes reaplicaría para sentir ese inicio y ese corazón del perfume. Aunque es un aroma que he disfrutado mucho probando, me parece un aroma aromático y demás muy rico. Bueno, por un lado, cada uno tiene que valorar si te merece la pena o si te enamora lo suficiente como para comprarlo dentro de lo que es una edición, no son ediciones especiales, sino colección privada de Armani, que sabemos que tiene un precio más elevado. Eso ya es cuestión de cada uno. Ahora bien, el aroma a mí me ha gustado lo suficiente, pero para mí, aunque es línea privada, línea unisex, para mí sigue siendo un perfume más masculino que femenino. Yo lo siento. A ver, son muchas notas aromáticas y de tipos de maderas, con lo cual, pues aunque huele muy rico, para mí está más del lado masculino. Época del año cualquiera, yo creo que este tipo de aromas lo van a disfrutar en cualquier época del año. No es del todo para momentos especiales, no es lo más, o al menos en mi sensación, no es lo más súper mega elegante, sino que tiene un lado pues para uso diario, sin ser lo más, ¿cómo te diría? Lo más sport, no, quizá y no es para cualquier momento, pero tiene un lado informal, ¿vale? No es lo más formal del mundo, opinión mía, y sí que lo catalogo de todas las edades. Creo que es un tipo de aroma que no resulta excesivamente maduro, es un tipo de maderas muy aromáticas, tenemos muchos tipos de plantas que nos van a dar frescor, sensación aromática muy rica, con lo cual no lo veo un perfume especialmente maduro, sino que lo pondría en absolutamente todas las edades, siempre visualizando a un hombre. Por lo cual, bueno, pues ahí lo tenéis. No sé si lo habéis probado, no sé qué opináis de este perfume, que por supuesto me encantaría que me contéis qué os parece si ya lo habéis probado. Amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.